Bienvenidos a Terror de Medianoche. Hoy les voy a contar lo que le sucedió a Milan Petrovic, un experimentado conductor. Esta historia se llama Ecos del Más Allá. Esta es la historia real de un suceso paranormal ocurrido en un tramo olvidado de carretera, en algún punto entre Serbia y Bosnia. Un lugar envuelto en silencio, donde el tiempo se distorsiona y las voces que oyes, no siempre son tuyas. Dicen que hay carreteras que no están en los mapas. Tramos cortos, casi invisibles, que parecen formar parte del mundo, pero que no deberían estar ahí. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Milan Petrovic, un camionero con más de 20 años recorriendo Europa del Este, que una noche desapareció durante 18 horas en un trayecto que debía tomar solo 2. Todo comenzó el 16 de noviembre de 2009. Milan había aceptado un envío nocturno, desde Belgrado hacia Sarajevo. Un viaje sencillo, sin demasiadas curvas y con buen clima. Partió cerca de las 10:30 p.m., y según su GPS, llegaría a las 3 en punto a.m. Pero algo cambió justo después de cruzar un viejo puente oxidado que conectaba con una ruta secundaria, la E761. Al menos, eso decía el letrero desgastado por el óxido y la niebla. Milan recordaba que en cuanto pasó el puente, la radio del camión se apagó sin razón. No fue un apagón total. Solo la radio. Y luego, las luces comenzaron a parpadear. Hasta ahí, todo podía explicarse. Pero entonces, empezó a llover. Una lluvia que no parecía venir del cielo, sino de las copas de los árboles. Como si el bosque que bordeaba la carretera transpirara humedad. El parabrisas se empañó por dentro, y la calefacción dejó de funcionar. Pero el detalle más inquietante fue que el camino ya no tenía señalización. Nada. Ni líneas blancas, ni letreros, ni luces. Solo una cinta de asfalto cada vez más angosta, que serpenteaba entre árboles torcidos como si intentaran cerrar el paso. Fue en ese tramo donde Milan vio la primera figura. Un hombre caminando en sentido contrario, vestido con una chaqueta negra, mojada por la niebla. Tenía el rostro borroso, no por la lluvia, sino como si no tuviera forma. Milan lo ignoró, pensando que se trataba de algún vagabundo perdido. Pero a los 5 minutos, lo volvió a ver. La misma figura. La misma chaqueta. La misma caminata, lenta y sin expresión. Esta vez, el rostro estaba más claro, pero sus ojos eran completamente blancos. Milan sintió un escalofrío subir por su columna. Aceleró. A los pocos kilómetros, el bosque se abrió y encontró una especie de caseta abandonada al costado de la carretera. Detuvo el camión. Necesitaba estirarse, pensar, orientarse. No había señal en el celular, y el GPS mostraba una línea recta sin nombre. Fue entonces cuando escuchó lo imposible. Desde el bosque, comenzó a oírse una voz. Su propia voz: no debiste parar, sigue manejando. Milan miró hacia el origen del sonido. Nada. La voz volvió a escucharse, pero esta vez detrás de él. Y luego, a los lados. Era como si los árboles la repitieran. Como si el bosque memorizara lo que uno decía y luego, lo devolviera. Volvió al camión. El interior olía a tierra mojada, a humedad antigua. Como si el camión hubiera estado estacionado en ese lugar por días. Puso la marcha atrás. El motor rugió con esfuerzo. Y entonces lo vio por el retrovisor. El mismo hombre de antes, ahora detrás del camión, sonriendo. Sus dientes estaban podridos, y de su boca brotaba un vapor negro que subía como ceniza. Milan giró el volante con fuerza. El camión derrapó. Y en ese instante, la carretera simplemente desapareció. Ya no había camino. Solo un claro enorme, plano, cubierto por una niebla blanca, densa. Y al fondo, una estructura que parecía una gasolinera abandonada. Pero la gasolina no existía. Solo bombas oxidadas y puertas que se abrían y cerraban solas. Fue ahí donde Milan perdió la noción del tiempo. Su bitácora electrónica marcó las 3:17 a.m. Pero al mirar su reloj, eran apenas las 12:45. El celular seguía sin señal, pero marcaba otra fecha. 17 de noviembre. Milan no recuerda lo que ocurrió durante esas horas. Solo fragmentos. Gritos en un idioma que no entendía. Luces rojas moviéndose bajo tierra. Manos delgadas golpeando las ventanas. Y una figura que lo miraba desde los espejos, con su propio rostro, pero muerto. Cuando volvió en sí, estaba manejando otra vez. El sol comenzaba a salir, y la carretera había vuelto a la normalidad.
Estaba a solo 30 kilómetros de Sarajevo. El reloj marcaba las 8:22 am. Pero su bitácora de ruta mostraba que el camión estuvo detenido durante 7 horas exactas en una ubicación que no existe en ningún mapa. Milan llegó al destino en silencio. No dijo nada. Entregó la carga, firmó los documentos, y pidió licencia médica ese mismo día. Desde entonces, no volvió a conducir. Ni una sola vez. Hasta hoy, Milan vive en las afueras de Novi Sad, alejado de las carreteras. Dice que cada vez que escucha llover, siente esa misma humedad en los pulmones y oye ecos. Ecos de su propia voz, llamándolo desde el bosque. Hay carreteras que no deberían existir. Tramos olvidados por el tiempo, donde lo que se pierde, no siempre regresa igual. Gracias por escuchar Terror de Medianoche. Si te atreves a seguir viajando por lo desconocido, no olvides seguirnos en Facebook y YouTube.